Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, inshallah, y deseo, como en los anteriores capítulos, de que estéis en la mejor de las formas posibles y en el mejor de los estados posibles. En el anterior capítulo hemos dicho que hoy vamos a tratar sobre un científico que ayudó a la elaboración de esas cartas astronómicas que propiciaron que Al-Tusi fuera el mejor astrónomo que tuvo el siglo XIII. 300 años antes, aproximadamente unos 250, 300 años antes del nacimiento de Al-Tusi, un gran científico y un genio polifacético nació y aportó grandes avances a la materia de las ciencias naturales, tanto de la astronomía como de las matemáticas. Y no es otra figura que el del propio Al-Biruni. Al-Biruni fue un gran viajero y un genio polifacético. Fue astrónomo e historiador. Fue botánico y geólogo, poeta, filósofo, un propio humanista, matemático, geógrafo e incluso físico, entre tantas y tantas ocupaciones. Escribió cerca de 180 obras sobre historia, sobre la propia astronomía, sobre la astrología, sobre las matemáticas y la propia farmacología, de las cuales apenas han sobrevivido una quinta parte de ellas. Hizo grandes aportaciones también de la historia antigua, gracias a los numerosos viajes que utilizaba para expandir su conocimiento. Y su aportación científica es inestimable. Vivió durante la Edad de Oro islámica, y que promovió la astronomía y alentó a todos los estudiosos a trabajar sobre las investigaciones del cielo. Trató de encontrar un método para medir la altura del Sol y creó una primera versión de un astrolabio para ese propósito. Es algo que hemos comentado en anteriores capítulos. Era tal su conocimiento que pudo calcular con precisión no es la geometría, sino el radio que tenía la Tierra, y calculó con precisión cuánto duraba un año solar. Ese año solar lo que quiere decir es cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Sus cálculos fueron muy precisos, con un error de un 2%, pero para aquella época eso era algo que se escapaba de nuestra imaginación y comprensión. En el campo de la geografía utilizó avances en matemáticas como el álgebra y la propia trigonometría para determinar con mayor precisión las ubicaciones exactas de los lugares en la Tierra y así revisar la información sobre latitudes y longitudes en sus propias cartas. Eso ideó un método para determinar el radio de la Tierra por medio de la observación de las alturas de las montañas. Utilizó sus datos de observación para defender el movimiento de rotación y traslación. Ya se estaba encaminando de que la teoría de que la Tierra era el centro del universo no se podía sustentar, sino que era el Sol el que estaba en el centro del sistema solar y eran los planetas los que bailaban esa danza alrededor del astro rey, como se suele decir. Dibujó muchas representaciones de diferentes tipos de instrumentos que se consideraron como precursores de los objetos modernos, como hoy conocemos hoy en día como los relojes o el propio astrolabio, que otros científicos fueron capaces de utilizar para complementar estos inventos en los próximos años. Gracias a eso, fijaros, Al-Tusi pudo elaborar con precisión las cartas astronómicas, algo que se utilizaba para poder marchar con precisión en las rutas. Sus datos y observaciones, refiriéndonos a Al-Biruni, sus datos y observaciones en sus registros astronómicos todavía se utiliza hoy en día en conceptos de geofísica y de astronomía. Hoy en día, en el propio siglo XXI, en materia de geofísica y astronomía, todos sus datos y observaciones son materia de estudio. En el campo de la propia geografía también utilizó ese avance de las matemáticas. Como hemos dicho, dedujo la existencia, gracias a esos cálculos en trigonometría, de una extensión de tierra
que tenía que estar entre Asia y Europa. Hoy en día la conocemos como las Américas, ¿verdad? Descubierto en 1492 por Cristóbal Colón. Dedujo su existencia sobre las bases de estimaciones precisas de la propia circunferencia de la Tierra. Por favor, más de 300 años antes que Cristóbal Colón pudiera pisar esas nuevas tierras. 300, 400 años, vamos a decir. Eso es un gran avance y todo por el propio raciocinio, todo por el saber o intentar saber incuestionablemente todas las áreas de la vida, todas las materias que nos hacen ser lo que somos, todo lo que pueda ayudar a la humanidad, era bien sabido y era bien acogido en esa época, algo que nosotros deberíamos intentar interiorizar sobre nosotros. Por eso os estamos presentando esta serie de logros que hicieron los científicos 1000 años antes de los conocimientos que nosotros tenemos ahora mismo. Os esperamos para el siguiente capítulo, inshallah. Espero que os guste tanto como nosotros. Y hoy vamos a hablar de uno de los médicos sirios del siglo XIII más importante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.